natural, carnal y espiritual. Pastor Salim Japas. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 2. Y vamos a comenzar la lectura en el versículo 14 y seguir hasta el capítulo 3, versículo 4. Dice el texto: pero el hombre natural, el psíquicos, dice en el original, hombre natural, no capta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él le son cosas de locos. Y no las puede conocer porque esas cosas se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual, el neumáticos, discierne todas las cosas, pero él no es enjuiciado por nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor para que pueda instruirle? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Capítulo 3. Y yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, sárquicos, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no alimento sólido, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois sárquicos, carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis según el modo humano? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois sárquicos, carnales? Hemos leído la palabra de Dios. No sé si ustedes quieren decir amén. Ya, bueno. Sí. Observen que el apóstol Pablo aquí reconoce 3 niveles relacionales con el Señor Jesús: el natural, el carnal y el espiritual. ¿Dónde está usted? ¿Dónde está el que les habla? Estoy en el nivel psíquicos, en el sárquicos, en el neumáticos. Gracias a Dios, hermanos, que el que está en Cristo y Cristo está en él, el creyente que está entregado y desarrollado, maduro, ese creyente tiene la mente de Cristo. Mi tema dice natural, carnal, espiritual. Voy a hablar en primer lugar del hombre natural, del psíquico. ¿Quién es ese hombre? ¿Cuáles son las notas que lo distinguen? Menciono unas pocas. El hombre natural, el hombre que Pablo al cual llama psíquico, no ha sido regenerado. Él no ha nacido de nuevo. Es el hombre viejo. Es natural porque todavía tiene la naturaleza pecaminosa de Adán, que ha heredado. Él está allí en el pecado, en el mundo. No tiene una relación con su Salvador. Puede ser una persona brillante, puede ser un técnico, podría ser un profesional, podría ser un catedrático de la Universidad de Puerto Rico. Eso no hace diferencia. La relación con Cristo es lo que hace el cambio. Él puede tener toda la sabiduría de este mundo y no conocer a Dios. Por lo tanto, él está perdido, totalmente perdido. La palabra. ¿Y qué quiere decir perdido? Bueno, a mi juicio quiere decir que él se siente indigno, se siente sin valor, sin motivación, sin estima propia. Él no ve futuro, él vive para este mundo y terminará aquí en este mundo. Y de alguna manera se parece al pródigo de la parábola. El pródigo de la parábola se enfermó de una enfermedad que nosotros llamamos el síndrome de la D. El síndrome de la D. ¿Qué quiere decir síndrome de la D? Quiere decir que el pródigo estaba deprimido. ¿Está bien? Sí, deprimido. Estaba desposeído o desnudo.
y estaba derrotado. Él estaba enfermo. Bueno, él podía encontrar medicina, salud. La cura viene por la gracia. Señor dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Yo he probado esa medicina, hermanos, y puedo decirles que es una medicina muy efectiva. Y he visto cómo esa medicina ha trabajado en otras personas. Déjenme contarles cómo trabajó en un caraqueño. En el año 1989, a principios de ese año, yo estaba en Caracas dirigiendo una campaña de evangelización en la Iglesia del Paraíso. ¿Cuántos venezolanos hay aquí esta mañana? Hay varios, muy bien. Es un país bello, Venezuela, y quiero mucho a los venezolanos. Un día yo me sorprendí cuando empecé mis reuniones. Me sorprendí que entre la audiencia, las muchas personas que vinieron, había un joven que venía con muletas. Y lo curioso es que él avanzó a través del pasillo y se colocó en primera hilera y allí se sentó. Y ese caballero vino cada noche. Comenzó con la primera reunión y terminó con la última. Chico atractivo, impresionante, una presencia de un joven culto, de un joven bonito, lindo, atractivo. Me acerqué a él, hablé con él y él me contó su experiencia. Uno de los administrativos del más grande hotel de Venezuela, el Caracas Hilton. Una tarde, al oscurecer, él se estaba dirigiendo a su trabajo, salió del metro y tuvo que cruzar como unos 150 metros de un área oscura porque en ese tiempo estaba en reparación. Y mientras él avanzaba en dirección a su oficina, en la oscuridad, oyó una voz que le decía, José, José, busca a Dios. No había nadie. Se llenó de pánico. Siguió avanzando unos metros más. José, José, busca a Dios. Nada, no había nadie. Avanzó más y por tercera vez, José, busca a Dios. Bueno, él llegó a la oficina sumamente preocupado, afligido. Llamó a su hermana Elena y le dijo, Elena, mira lo que me está pasando. Elena, al igual que él, no tenía iglesia, no estaba interesada en iglesia, al igual que él, que no tenía ningún interés en iglesia ni en religión. El mundo se le abría con tremendas posibilidades. Un políglota que habla español a la perfección, francés, inglés, ruso, alemán y hebreo. Y una posición económica envidiable. Y Elena le contestó, pues en ese momento alguien la había invitado para ir a la iglesia adventista. Elena le dijo, mira José, ¿te acuerdas cuando tuvieron el accidente? ¿Te acuerdas que mamá antes de morir te entregó a Dios? Y el deseo de ella es que tú seas un ministro de Dios. Dios te está llamando, José. Dentro de unos días va a venir un evangelista adventista, Salim Japas. Ven a escucharlo. ¿A qué hora es? Dijo él. Bueno, a la noche. Y no puedo, tú sabes que yo no puedo. Tú sabes que yo no puedo, a esa hora tengo mi empleo. Bueno, dijo él, haz lo que quieras, pero yo creo que Dios te está llamando. Recuerda el accidente. Recuerda a mamá antes de morir lo que ella prometió. Efectivamente, cuando él era un niño pequeñito, su mamá y él iban en un automóvil por una de las calles de Caracas y tuvieron un accidente. Él tuvo una fractura de cráneo y la mamá de columna.
Y aunque los médicos anticipaban que la mamá se iba a salvar y él iba a morir, ocurrió lo contrario. Él se salvó y la mamá se murió. Pero antes de morir, la mamá le dijo, siendo una buena católica como era, le dijo a Josecito y a la familia que la rodeaba: Dios mío, te ruego que mi hijo José llegue a ser un sacerdote, un ministro de Dios. Te lo dedico, Señor, si él se salva. Cuando el niño creció y tuvo edad suficiente como para ser un monaguillo, lo llevaron a la iglesia y él ayudó en la misa, en las cosas que los monaguillos pueden hacer. Pero algo ocurrió, él nunca me lo quiso decir, pero algo ocurrió en esa relación que él tuvo allí con la iglesia y con los sacerdotes, que hizo que su actitud hacia la religión y hacia la iglesia cambiaran totalmente. Y como adolescente se volvió un ateo, se volvió un psíquico, un hombre natural, que no quería saber nada ni con Dios, ni con iglesia, ni con religión, ni con Biblia, ni nada que le hablen de algo que tenga que ver con el más allá. No quería saber nada. Él era un hombre pragmático, era un individuo para este mundo y por lo tanto se inició como lavacopas en el hotel y llegó a ser uno de los gerentes del hotel. Él tenía el mundo en sus manos, no quería más. Pero ahora él recibió ese llamado esa noche, pero la respuesta de él fue negativa. No puedo ir. La noche siguiente salió del metro, a la misma hora se dirige a su oficina en el hotel Caracas Hilton y sin darse cuenta metió el pie en uno de los muchos hoyos que en aquel tiempo había por allí. Yo sé porque nosotros tuvimos una convención cerca en otro hotel próximo ahí. Se cae, se fractura la palabra. Lo llevan a primeros auxilios, lo enyesan y el médico le dice 40 días de descanso. Cuando yo llegué a la ciudad, él estaba allí con sus muletas. Y se comió toda la comidita que este evangelista pudo dar. Y se veía que él la devoraba, óigame, se le caía la baba. Yo me daba cuenta que él se estaba enamorando del Señor, que era un enamoramiento de esos que uno tiene a veces que lo enloquecen cuando se enamora de una muchacha. Él estaba enamorado. Pero llegó el día crucial. Él supo que tenía que hacer una decisión. Que esa decisión le podía costar la posición. Y él fue y habló con sus superiores y les planteó el problema. Yo no voy a poder, no quiero trabajar en sábado. Yo me voy a hacer un adventista del séptimo día. Oh, no, le dijeron, imposible. No te queremos perder, pero imposible. Y él escribió su carta de renuncia. Pero cuando los directivos recibieron la carta de renuncia, la estudiaron, lo llamaron y le hicieron una propuesta. Dijeron, te vamos a hacer gerente de un hotel menor donde tú puedes manejarte como quieras. Y te vamos a aumentar el sueldo al doble. Josecito Gálvez, mi querido hijo y amigo, dijo, lo siento mucho, Dios me está llamando para ser un ministro. Yo voy a entregarme al Señor y voy a estudiar para ser un ministro del Evangelio. ¿Qué dicen, hermanos? Sí, era un natural, pero la gracia vino a él y se transformó en un espiritual. Y esa gracia está presente aquí en esta mañana, querido hermano, querida hermana. Tú puedes estar con la enfermedad que tenía el pródigo, desposeído, derrotado, deprimido, desilusionado. Pero si tú miras al Señor y le das tu vida y le dices, Señor, aquí coloco mi vida sobre el altar, Él manda su gracia infinita y te transforma de natural en espiritual. Hablemos ahora del hombre carnal.
Y yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a sárquicos, a niños en Cristo. Os di a beber leche y no alimento sólido, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. ¿Cuál es el hombre carnal? El hombre carnal ha tenido una experiencia inicial con Cristo. La mujer carnal ha tenido una experiencia inicial con Cristo. Ha conocido la verdad, la ha aceptado. Ha nacido en el reino, es un niño, pero no está creciendo. Todos nacemos como niños. Yo no he sabido jamás de nadie que nazca como una persona grande. Cuando yo vi nacer a mi hijo, a mi primer hijo, él nació como una carnecita pequeña, tierna. Me llevé el susto de mi vida al ver eso. Pero él nació como niño y fue creciendo, desarrollándose. Y en el reino de Dios ocurre lo mismo. Pero el problema es que a veces nos quedamos allí, no crecemos. Y cuando un niño no crece, nos asustamos. Sabemos que hay una enfermedad, que algo ocurre que no es normal porque los niños tienen que crecer. Y en el reino de Dios tenemos que crecer. ¿Cómo sabemos cuando una persona es carnal? El Nuevo Testamento lo describe. Yo voy a darles algunas características. Es un niño que no ha crecido espiritualmente, como leímos en Hebreos. No ha madurado, es inestable, se mueve con facilidad en dirección al error, Efesios capítulo 4. Los frutos del Espíritu son escasos en su vida, Efesios capítulo 5. En él se muestra celo, pero fuera de proporción, Gálatas capítulo 5. Su lengua no está consagrada y falta de cariño, falta de ternura, falta de amor, es áspero, es duro, es quejoso, es regañón. Yo no sé dónde estamos, ¿verdad? Pero yo a veces he estado ahí también, pero trato de escaparme todas las veces que puedo. Una vez el gran predicador fundador de la iglesia metodista, John Wesley, estaba predicando en Inglaterra y se había puesto elegante él. Estaba de moda una corbata larga que se usaba en aquel tiempo, bien larguita. Y había ahí en la congregación sentada una hermana que miraba más la corbata que a él y escuchaba más el sonido de la corbata que el sonido del mensaje. Estaba preocupada. Cuando terminó de predicar, esta hermana se acercó a él, le dijo, mire, Pastor Wesley, yo he estado muy confundida hoy. He venido a escuchar la palabra de Dios, pero su corbata es demasiado larga. Me ha dejado muy confundida. Realmente estoy disgustada. Bueno, dijo él, hermana, perdóneme. ¿Qué podemos hacer? Bueno, dijo ella, cortar la corbata. Bueno, dijo él, ¿tiene usted una tijera por allí? Tráigala. Y esta hermana fue y buscó la tijera. ¿Y dónde quiere cortarla? Elija la distancia donde usted el largo. Y ella fue y le cortó la corbata por la mitad. Ahora está tranquila, hermana. Sí, dijo ella, ahora sí puedo escuchar el sermón. Entonces él replicó y dijo, mire, hermana, yo he estado muy malo y muy preocupado, perturbado. ¿Por qué, pastor? Sí, dice, yo estoy perturbado porque veo que su lengua es muy larga. ¿Quiere darme la tijera para que la corte un poco? Aquella mujer no molestó más. Escuchen lo que dice Elena White. Dios invita a los creyentes a que dejen de censurar y de expresar juicios apresurados y carentes de bondad. Voy a leerlo de nuevo. Dios invita a los creyentes a que dejen de censurar y de expresar juicios apresurados y carentes de bondad. Se necesita una reforma cabal en la iglesia del hogar. Comiéncesela enseguida. Cesen las murmuraciones, la irritación y las reprensiones. Los que se irritan y censuran a otros acerbamente cierran la puerta a los ángeles del cielo y la abren
a los ángeles diabólicos. ¿Oyeron o no? Voy a leerlo otra vez, esta última parte. Los que se irritan y censuran a otros acerbamente cierran la puerta a los ángeles del cielo y la abren a los ángeles malos. Hace años atrás, en la década del 70, un pastor adventista, Stephen Pauli, escribió un artículo sobre este tema y clasificó a los cristianos carnales en 3 categorías. Dijo, hay cristianos a los cuales podemos enmarcar dentro de la definición de cristiano cansado. Está cansado ese cristiano, trabaja tanto durante la semana, tan ocupado con cosas materiales, con su empleo, con los deportes, con la televisión, con los hobbies, que cuando llega el miércoles para ir al culto de oración, él no puede porque tiene que descansar, está muy cansado. Cuando llega el viernes de noche para ir a la sociedad de jóvenes, no puede ir porque está muy cansado. Él la lección no la puede estudiar, no tiene tiempo. Cuando va a la escuela sabática casi siempre llega tarde. Y generalmente pierde los cultos porque se queda dormido. Casi nunca lee la Biblia, apenas si lee un capítulo y cuando ora se queda dormido. La palabra. Él duerme casi todo el sábado. No hace obra misionera, no va al coro, no hace visitas, está muy cansado. Pero cuando llegan los sociales por la noche, él está listo, el primero en llegar. Después dice, hay otro tipo de cristiano, el cristiano jubilado. Es uno que podría trabajar para Dios, pero él tiene el tiempo, tiene los talentos, tiene la fuerza, tiene el dinero, pero él no quiere. Se ha vuelto, parece, indiferente o ha perdido la visión de un mundo en necesidad o fracasa en oír el llamado, ve a trabajar hoy en mi viña. Se niega a aceptar cargos en la iglesia, él se sienta cómodamente y dice, yo he hecho ya bastante en el pasado. ¿A qué edad debe jubilarse el cristiano? A los 60, 70, 80 años. El cristiano nunca se jubila. ¿Sabían ustedes? Nunca se jubila el cristiano. No se puede jubilar. Hermanos, yo quiero decirles en esta mañana que si hay algo que me preocupa es eso. Ver que hay creyentes que han gozado de la belleza del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pero no sienten, no oyen el grito de la necesidad, no ven a Lázaro, no lo pueden ver a Lázaro, no lo ven. No oyen sus quejidos, sus lamentos, ellos gozan, están bien, son salvos, van a estar allá para cantar el himno de Moisés y del Cordero, van a comer del fruto de la vida. Cada mes diferente lo van a comer, pero no sienten el llamado de la responsabilidad. Hay otro cristiano llamado el cristiano fastidioso. Es el derrochador del tiempo. No solo gasta su propio tiempo, también gasta el de los demás. Cuando él hace una visita se queda horas. Si habla por teléfono se pregunta cuándo va a terminar. Se mete en los negocios ajenos y trata de decir lo que se debe hacer. Él sabe siempre lo que hay que hacer. Habla mucho, pero hace poco. Se ofende fácilmente si no se lo nombra para una junta o comité, pero cuando se lo invita llega tarde o falta. Cuando se le pide la opinión acerca de alguna cuestión importante, él no dice nada, pero después afuera él dirá a cada uno lo que se debió hacer. Siempre encuentra faltas y defectos en cada cosa, en los cultos, en los edificios, en el colegio, en el programa, en todo. Casi siempre monopoliza la conversación. En la compañía de otros es un pobre oidor, un experto interruptor y un gran disturbador. Él da largos testimonios y largas oraciones en público. El cristiano fastidioso. Pero hay una cuarta clasificación que hace este hombre en la década del 70, no sé qué haría en esta década él, es el cristiano incansable, opuesto a los otros tres. Planea su vida para que sus energías nunca se agoten en servir. Asiste a cada culto y nunca llega tarde, nunca deja de estudiar su Biblia. Él pregunta, ¿hay algo para hacer?
es un gran obrero voluntario, está interesado en la iglesia. Y si hay una ventana dañada, él dice, hermano, yo puedo ayudarle a arreglarla. Si hay que agregar un poco de aceite para que las puertas no hagan ruido, él viene y lo hace. Está interesado en la iglesia, él quiere ayudar. Si el piso está sucio, él no critica a los encargados de la limpieza, sino que levanta los papeles y procura ayudar. Él cree que es un privilegio ser un coobrero con Dios. ¿Dónde tú estás, hermano? ¿Dónde tú estás? Escuchen, los que profesan servir a Dios y sin embargo no progresan en conocimiento y piedad, son cristianos solo de nombre. Los que profesan servir a Dios y sin embargo no progresan en conocimiento y piedad, son cristianos solo de nombre. El templo del alma se llena de sagrarios profanados. La lectura frívola, la conversación trivial, el placer mundano ocupan la mente de un modo tan completo que no queda lugar para la entrada de la palabra de Dios. Cristianos carnales. Vamos ahora a hablar del cristiano espiritual, del neumáticos, el hombre espiritual. ¿Qué dice la Biblia acerca de él? Bueno, dice que está controlado por el Espíritu, tiene la mente de Cristo. La palabra neumáticos aparece unas 30 veces en el Nuevo Testamento. Y esta persona no solo ha nacido del Espíritu, también está llena del Espíritu. Qué lindo. El Señor nos llene de su Espíritu. Él ha avanzado de la experiencia original de Betel a una más completa de Peniel. Yo les hablé el sábado acerca de eso. Betel es el comienzo de nuestra experiencia cristiana. Peniel, ver a Dios cara a cara. La espiritualidad de este creyente es más que dejar de hacer cosas. Él ha interpretado la religión no en sentido negativo, no hagas esto, no hagas lo otro, no. Para él la religión es hacer. Más que supresión es expresión. Pecado del rico en su relación con Lázaro fue que él no hizo lo que debió haber hecho. Los que estuvieron anoche saben. Debió haber hecho y no hizo. Vio la necesidad si es que la vio, pero no la alivió. La nuestra, hermanos, es una cultura dentro de otra cultura. O mejor sería decir una subcultura. La iglesia adventista no es solamente salvado por gracia y se acabó. Nosotros tenemos una forma de vivir. Tenemos unas costumbres, unos hábitos. Nos vestimos de cierta manera, nos arreglamos de cierta manera. Comemos algunas cosas y otras no las comemos. Bebemos ciertas cosas y otras no las bebemos. No aceptamos el impacto que la cultura en la cual estamos trata de imprimir sobre nosotros. La palabra. Porque pertenecemos a una subcultura. Nosotros estamos en el mundo, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué significa esto? Cristo tenía una mente inteligente, pero él estudiaba. Si usted tiene la mente de Cristo, usted tiene que estudiar. Él tenía una mente voluntaria, estaba listo para servir. Tenía una mente concienzuda, se movía en el sentido del deber. Tenía una mente afectiva, se compadecía del desdichado, tendía la mano y ayudaba. En el año 1987 estuve en Barranquilla, en la iglesia central, haciendo una campaña que Dios bendijo mucho. Fue muy hermosa, muy significativa. Y al final de la campaña, más o menos, como generalmente ocurre en todas partes, me invitaron para una fiestita. La doctora Amparo Ventura me invitó para una comida al mediodía. Yo pensé que eso iba a ser en su casa, pero cuando llegué me di cuenta que no era en la casa de ella, que es una casa muy bonita,
pero era en otra casa también muy bonita de una persona que no era adventista. Bueno, llegaron las 12, yo tenía hambre, claro, no tenía el problema que tengo ahora, pero podía esperar. Tenía apetito, pero nada, hasta la 1. Y cuando yo quiero darme cuenta, había 100 comensales. Pero yo me di cuenta que esos 100 comensales no estaban vestidos como, digamos, yo pensaba que debieran estar vestidos a nivel de esa casa, porque era una casa de gente muy adinerada. Era un palacete. Era gente muy sencillita. Se veía que era gente pobre, humilde, sonriente, feliz. Cuando llegó el momento, la hermana, la doctora Amparo Ventura me explicó. Me dijo, pastor, lo hemos invitado para que usted sepa lo que nosotros estamos haciendo. Estamos fundando una nueva iglesia adventista y estos 100 hermanos que están aquí, como un 30% de ellos no son adventistas, pero cada mes los invitamos para una comida, son muy pobres. Y una vez los invitamos en una casa de gente rica y otra vez en otra casa de gente rica y les mostramos nuestro cariño, lo que es el adventismo, el cristianismo adventista. Y hermanos, créanme que se me cayeron 2 lagrimitas porque me impactó. Generalmente uno invita al que está a su nivel, right? Invita. Pero, aquí era un cuadro totalmente diferente. Ellos estaban invitando a gente que era de un nivel económico más bajo, pero lo estaban levantando al nivel del afecto, del cariño, del respeto, del sentido de la dignidad humana. Les mostraron que ellos eran personas humanas dignas, que el hecho de que la casualidad o la providencia o la mala suerte o lo que fuera los hizo pobres, no quería decir que ellos fueran menos o más. Y ahí los tenían, hermanos, y yo me gocé comiendo con ellos y abrazando a esos hermanos y a esas hermanas, y era un privilegio estar allí. Qué lindo, qué precioso, qué ejemplo, yo me dije. Si en todas partes lo hiciéramos, entonces mostraríamos que somos cristianos espirituales. Termino leyéndoles esta cita. Escoged la pobreza, el vituperio, la separación de los amigos o cualquier sufrimiento antes de manchar el alma con el pecado. La muerte antes que la deshonra o la transgresión de la ley de Dios. Este debería ser el lema de todo cristiano. ¿Qué dicen, hermanos? Que Dios los... Recordad, en la descripción del video os dejamos los sermones recomendados. Bendiciones y hasta la próxima.